hoy veníamos a hablar un poco de las técnicas de estudio, de cómo relajarse y estar concentrado para una oposición, y por eso, bueno, pues Manuel y yo queremos daros una serie de herramientas que os puedan funcionar a lo largo de este proceso, que es un proceso largo, una carrera de fondo, que se suele decir, porque es verdad. Es una carrera que necesita tiempos diferentes en cada momento, y por eso, bueno, a ver, en general para cualquier oposición y en particular para las de cultura, es fundamental, lo primero, saber que cuando uno empieza a opositar, pues renuncia a cosas, pues fundamentalmente que tienen que ver con su tiempo libre. Es el setting de partida, sí. Es así. Es el punto de partida. Porque te estás enfrentando a una situación que requiere un tiempo de esfuerzo importante. A más, si estás trabajando, pues aún vas a renunciar a más tiempo libre. Obviamente, porque todo el tiempo que no estés trabajando no quiere decir que vayas a estar opositando, pero buena parte sí. Y es una sobrecarga, es un estado excepcional. Exactamente. Y también, a ver, pierdes ciertas relaciones sociales. No vas a tratar igual a la familia, a la pareja, a los hijos. Hay cambios sociales importantes. Los amigos te van a llamar pues para simplemente tomar un café, pero a lo mejor coinciden justo que es el momento en el que tú pues no puedes. Entonces, renuncia. La primera es renunciar. La segunda es que hay que saber que por mucho que estudies, es difícil que cualquier oposición, y menos las de cultura, que son bastante amplias en cuanto a temario y nunca se encuentran los límites, pues vayas a controlar lo que estás estudiando en ningún momento. Porque siempre hay cosas nuevas, salen noticias, hay cambios, las colecciones de los museos aumentan, hay más información cada vez, y la sobreinformación que llevamos en general en nuestra sociedad, pues en la oposición aún te sobresalta más. Entonces la segunda es esa, es que vas a perder el control. Totalmente, sí. Eso es muy bueno. El punto de partida es ser realista, no fantasear, porque hay muchos opositores que llegan con unas ideas sesgadas de lo que es una oposición y creen que en un mes, en 2 meses, van a poder afrontar este proceso complejo. Entonces, claro. Lo que dices tú, la aceptación de la renuncia sí. a muchas cosas, es el primer paso. O sea, alguien que venga a prepararse tiene que ser muy realista y ver ese punto, que va a ser un periodo excepcional de su vida, porque es excepcional. Sí, completamente. Y que cuando te enfrentas a un reto, que es un reto difícil, yo siempre les pongo el caso a mis alumnos de subir al Everest. Pues más allá de que tú seas un montañero experimentado en otras muchas montañas y que lleves todos los medios y los recursos necesarios para subir y coronar el Everest, pues luego hay otras circunstancias que te van a abordar porque es un camino largo. Por ejemplo, la climatología. Por ejemplo, tu estado de ánimo en cada momento. Por ejemplo, a lo mejor los compañeros de viaje que has elegido, que a lo mejor en principio parecían los más correctos y después no. Entonces hay muchas circunstancias más allá de tu esfuerzo personal y de tu, digamos, voluntad por aprobar la oposición, y digamos que la vida se abre paso. Entonces eso lo vas a tener que asumir, pues que de repente a lo largo de la oposición pues se te ponga alguien malo de la familia o que tú no te encuentres totalmente bien. Son factores que no hacen que tengas que ir valorando qué haces durante ese periodo de estudio, que tienes que seguir estudiando pero de otra manera. Entonces esa es otra cosa, ¿no? Sí. Que nunca, como tener hijos, es el mejor momento para opositar, porque siempre va a haber alguna cosa que no sea totalmente perfecta. Y como las redes venden esta perfección, pues ese es el otro problema, ¿no? Sí, yo pongo un poquito a veces el paralelismo con preparar las Olimpiadas.
Un deportista de élite, pues claro, prepara concienzudamente una fecha y bueno, y tiene lesiones, tiene algunos periodos en los que va a tener alguna dificultad porque la sobrecarga del entrenamiento le puede hacer que tenga que hacer unas medidas determinadas. Claro. Y eso es lo que pasa con nuestros opositores, porque realmente claro, les pasa gente que se desalienta, pierde el aliento, que tiene que hacer un pequeño evento, como dices, una carrera de fondo, y claro, y uno no está preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el hecho de saber, tener una buena preparadora que sepa perfectamente cómo llevar ese proceso, pues es muy importante. O sea, uno solo no puede hacer eso, es inviable, es imposible. En un primer momento, pues hombre, cuando tú coges con ilusión un temario y te lo empiezas a estudiar y pasan unos meses, yo creo que, bueno, como has estudiado una carrera, un grado, un máster y algunos incluso son doctores, pues yo creo que sí que puedes estar a lo mejor unos meses por tu cuenta organizándote y estudiando, sí, ¿no? Pero luego llega un momento que claro, necesitas un apoyo pues para organizar, digamos, tu cabeza, que es muy importante, sí, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a eso, por empezar, pues otra cosa que tienes que tener en cuenta es no tener caos y ser organizado, ¿vale? Aunque tengas circunstancias de vida complejas. Un mínimo de organización. Yo no digo que haya que ser súper organizado, no, porque hay gente que se pasa de organización y al eso final puede luego explotar. Explotas. Sí. Exactamente. Hay mucha gente que quiere tener todo bajo control y no, todo bajo control. No, porque ya he dicho que eso es lo que tienes que renunciar también desde el principio. Claro. Renunciar a tu vida social y a tu vida, digamos, de ocio, renunciar a tener totalmente el control. Y luego, evidentemente, también, pues hombre, hay que ser organizados, pero de manera que no te vuelva loco. Exacto. Una organización mínima quiere decir, pues, tener unos tiempos destinados a la preparación, tener unos tiempos destinados, pues, al ocio también, porque hay que tener unos tiempos destinados al ocio. Evidentemente, pues, esos tiempos no es... Ocio compatible. Compatible, exacto. Ocio compatible. Exacto. No te puedes emborrachar de alguna pues, manera. No, evidentemente no. Cuando estás preparándote. Ni cogerte viajes cada 2x3. Exacto. Ni tener viajes de placer, como dices. No, porque llegas muy cansado, muy despistado y bueno, enfocar también tu ocio un poco a la oposición. En el caso de los museos, pues creo que, bueno, si quieres descansar, por ejemplo, y hacer viajes, pues visita aquellas ciudades de España que tienen museo estatal y aprovechas el fin de semana, te ves el museo, disfrutas a lo mejor con tu pareja, con los amigos con los que has ido, pero has aprovechado el fin de semana. O buscar ocio sí, que te ayude. Sí, un ocio de ayuda o un ocio de recuperación. Yo digo, cuando uno también está en un momento de calma, pues ahí sí es verdad que, bueno, un fin de semana para poder coger oxígeno. Pues eso es... Pero claro, ese oxígeno tiene que ser organizados. Y no puede ser que cada uno en un momento determinado que tengas un impulso, es que yo no puedo más, me voy. O sea, entonces eso es lo que justamente una preparadora como tú ayuda digamos, al opositor o a la opositora, porque está justamente haciendo ese seguimiento, ¿no?, que necesitas. Sí, y luego una vez que empiezas y que te vas creando un organigrama, pues ser un poco riguroso. Es decir, si una semana, pues por lo que sea, has estado más cansado o has tenido una gripe o cualquier otra cuestión, pues la siguiente la tienes que recuperar y uno tiene que ser consciente de que hay que recuperar el tiempo. Entonces, a lo mejor justo pues la semana siguiente pues tienes que hacer un sobreesfuerzo pues para recuperarte un poco de lo que has perdido de tiempo, ¿no? Eso también es importante decirlo desde el principio. Sí, eso es tener un plan. Un plan básicamente de contingencias. Cuando algo falla, ¿qué voy a hacer? Entonces esos planes de contingencias, pues claro, lógicamente, pues uno solo a veces es muy difícil organizarlo. Cuando tienes a alguien que está a tu lado acompañándote en ese viaje, pues es mucho más sencillo, porque bueno, tienes esa persona que tiene experiencia. Claro, y aprovechar el tiempo, porque muchas veces, pues a lo mejor no puedes estrictamente estudiar, pero puedes hacer otras cosas, hay cosas que leer o cosas, ¿no?, que mirar. O irte a una exposición, o observar cosas que pueden venirte bien, y con eso también estás estudiando. Y a la vez que tienes un cierto esparcimiento. Claro. Entonces, lo que les preocupa mucho, sobre todo, es mantener un poco el control mental y la ansiedad. Sí.
Sí, eso es un tema que es muy recurrente. Es muy recurrente. Muy recurrente, sí. Porque, claro, como digo, puedes estar a lo mejor encerrado unos meses y lo llevas bien, pero, claro, cuando no tienes sobre todo fecha de oposición, no tienes el examen cerca, Sí. puedes tener muchas recaídas. Totalmente. Claro. Sí. El mantener un ajuste tiene que ver un poquito con una serie de prácticas, digamos, de salud. O sea, es igual que una persona pues, necesita andar para tener una motricidad normal, un tono muscular, pues necesitamos a nivel psicológico hacer lo mismo. Tener unos buenos hábitos mentales para que esa persona pues, tenga ese control, ese ajuste que necesitas. Técnicas de relajación que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en esta hay una parte del cerebro que se sobrecarga. Esto no es un esfuerzo ordinario, es un esfuerzo extraordinario. Entonces el cerebro se sobrecarga, empieza a haber problemas de estrés, hay problemas de insomnio asociados a ese y entonces al final es un círculo vicioso. Yo siempre digo con los opositores que es necesario salir del círculo vicioso, y salir del círculo vicioso implica una serie de hábitos de salud, hábitos mentales que les van a ayudar a poder estar a partir de un estado óptimo. Si no, es muy difícil porque además eso va increciendo, cada vez va aumentando más y la bola. Sí, en eso de los hábitos es muy importante, yo creo que hacer algún deporte. Sí. Por lo menos. Mira, el deporte, incluso yo diría, ya si no quieres hacer deporte, por lo menos pasear, tener un tiempo para poder hacer un ejercicio. Sí, algún básico. Ejercicio físico hay que hacer. Luego, comer bien. La oposición da mucho para, ¿no? Marranear con comida basura. Sí. Y no comer cuando tienes que comer. Claro. O tomarte muchos cafés o muchos tés, que luego te quitan el hambre cuando tienes que comer y luego te entra el hambre otra vez. Claro, bueno, hay componentes adictivos en las personas que hacen que eso sea más fácil. Entonces, tenerlo eso bajo control, porque debemos dar cuenta que con el estrés, cuando tenemos estrés, todas esas tendencias adictivas que tenemos saltan pero van por los aires. Si ya lo tenías previamente a la posición, con la posición se agudiza. Es un gatillo que empieza a disparar y ¡bum! Y de repente empiezas pues, a comer mucho más, o a no comer, se te cierra el estómago, empiezas a tomar cafés, desorganizadamente comes a deshoras. Entonces, claro, eso se convierte en un caldo de cultivo para que empieces a involucionar, a no dormir, a no descansar, a no recuperar, a no poder seguir. Pues eso es justamente la rutina que sí que no te tienes que saltar. O sea, cuando decíamos eso de ser muy ordenados, es malo, es referido al estudio, es decir, esa obsesión por yo me tengo que estudiar 2 temas hoy y si no me los estudio, eso no es la rutina que yo decía. Yo la rutina que digo es que tienes que tener muy claro qué horas estudio y a qué horas como. Sí, eso es un calendario, eso es como tener una agenda. Pero eso sí que no te tienes que saltar, las comidas. Sí. Las comidas son básicas y descansar los tiempos que tú te has marcado para descansar. Como digo, si no has llegado a lo que tú tenías planeado, pues tendrás que replantear el plan. Sí. Recalculando ruta.